te voy a contar sobre el dato de desocupación que publicó recientemente el INDEC. La tasa de desocupación se ubicó en el 7%, es el registro más bajo desde finales de 2015. El dato se encuentra por debajo de la tasa de desocupación incluso de 2016 y 2017, que había sido respectivamente 7,6 y 7,2. El dato refleja aproximadamente unos 950.000 casos o personas en situación de desocupación si me acoto a la medición de la EPH, que representa algo así como unos 30 millones de casos. Si lo extrapolo al universo de la población, estamos hablando de aproximadamente 1,5 millones de personas. La tasa de actividad se mantuvo aproximadamente en 47%, 46,9% para ser preciso. Este dato es importante luego de la caída significativa que se produjo a lo largo de la pandemia. Por lo cual no se puede hablar de ningún tipo de influencia sobre la tasa de desocupación de, por ejemplo, lo que se denomina efecto desaliento y demás. ¿Qué pasó en este trimestre? La población económicamente activa se incrementó en términos interanuales casi 650.000 casos. El incremento fue aún más sensible en la población ocupada, que alcanzó el 1.120.000 casos. Ahora, en la comparación interanual, el efecto se explica en buena medida por la reducción de la PEA como resultante del proceso de la pandemia. En aquel trimestre aún se percibían unos 400.000 casos de inactivos resultantes de ese proceso. Si queremos comparar de manera trimestral, considerando obviamente que la tasa de desocupación presenta estacionalidad, de todas formas podemos mencionar que la reducción de la desocupación en este trimestre, y a diferencia del trimestre anterior, se explica por el aumento del empleo registrado. La tasa de empleo con aportes jubilatorios aumentó del 20,7 al 21,2%. Esto significa, en la muestra de la encuesta permanente de hogares, aproximadamente unos 150.000 casos. Si lo extrapolo al universo de la población, estamos hablando de más de 200.000 casos de empleo registrado adicionales. De todas formas, y a la par del dato de la desocupación, que ha sido muy auspicioso, vale mencionar un segundo dato, que tiene que ver con los ocupados demandantes. ¿Quiénes son estos? Bueno, son trabajadores que tienen empleo y sin embargo buscan un segundo empleo. En este caso, la tasa de ocupación demandante se encuentra en niveles similares a 2018, es decir, aún por encima de 2016 y 2017. Incluso, a sabiendas del efecto estacional, podemos mencionar que hubo un leve incremento respecto del trimestre anterior. ¿De qué está hablando este indicador? Bueno, de que básicamente el salario no alcanza. Es decir, busco un segundo empleo porque mi primer empleo no es suficiente para atender los gastos que tengo de manera mensual. En el mismo sentido podemos leer la subocupación, que no tuvo un incremento respecto del trimestre anterior, pero se mantiene aún en niveles de 2018 y por encima del 2016 y 2017. Finalmente mencionar que la tasa de desocupación en las mujeres sigue siendo aún más alta que en el caso de los hombres. 7,7% respecto del 6,4% del caso de los varones. Con esto tenés algunos elementos adicionales para entender el dato de tasa de desocupación que acaba de ser publicado. Dentro de 3 meses volvemos a hablar de esto. Soy Hernán Lecher y esto fue un nuevo capítulo de Un Café con Lecher para C5N.com.